Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Daniel Salazar, Daniela González y Luigi Chiacaluga. Estamos al aire con una nueva edición de Hágase la Luz. Saludamos a quienes nos están viendo hoy en vivo y en directo y a quienes nos van a ver de seguro por las distintas plataformas que transmite Hágase la Luz. Martes 27 de mayo, capítulo 186. Me acompaña Daniela González. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Daniela. Bien. Quiero aprovechar de tomar una carta que salió hace no mucho tiempo atrás, la semana pasada, el 22 de mayo. Me parece que fue suscrita por, sobre todo economistas, pero personas bien conocidas, algunas que se desempeñaron en el sector, como Vivian Blanlot, como la Andrea Butelman, también Claudio Sivas y otros, respecto de la permisología, este término que se utiliza, ¿no es cierto?, para referirse a la obtención de permisos, tanto ambientales como sectoriales para el desarrollo y la operación de proyectos. ¿Qué se decía? Eliminar, derogar, reemplazar. Eliminar requisitos, derogar normas incongruentes, reemplazar por otras que sean más eficientes. Entonces, sabemos que estamos que el propio gobierno ha impulsado una agenda de varios proyectos tendientes a fortalecer, mejorar, lo dicen los propios, ¿no es cierto?, mensajes, distintos organismos que participan en la emisión de autorizaciones ambientales y sectoriales. Pero parece que todavía no logramos dar con el tono o la dirección en que deberíamos avanzar en esta línea. Hay muchas cosas que mejorar. Vamos a precisamente hablar con nuestra invitada de hoy de que si solamente estas normas que son como de procedimiento son las que inciden en definitiva las dificultades que enfrentan los proyectos a la hora de su aprobación, o hay cuestiones que son de las leyes de fondo que tienen que ver con los bienes jurídicos que protege o que a los que están convocados proteger cada organismo que ejerce potestades públicas, o tiene que ver también con la forma en que organizamos la función, el ejercicio de la función pública, rotación, falta de personal, poca especialización, etcétera. Todos esos temas vamos a abordar hoy en el programa de hoy a propósito, ¿no es cierto?, de esta carta sobre eliminar, derogar, reemplazar. Efectivamente en Chile, y no solamente en nuestro país, sino que en muchas partes del mundo se arrastra desde hace bastante tiempo una tensión de fondo entre desarrollo económico, bienestar social y también protección del medio ambiente. Y esa tensión se expresa recurrentemente en conflictos frente a proyectos que son de diversa índole. Puede ser infraestructura, plantas de energía, infraestructura logística, desarrollo inmobiliario, pero también en el ámbito público. Pueden ser escuelas, líneas de tren subterráneo, extensión del metro, etc. Muchos de estos proyectos, sean públicos, sean privados, tienen una orientación y una justificación social que en el fondo, en la mayoría, si no todos los casos, es legítimo. Buscan ampliar servicios, reducir desigualdades, buscan conectividad e incluso combatir el cambio climático, ¿ya? Y todo eso está en tensión, todo eso está conflictuando y se suele creer que el problema está en los procedimientos, que hay una nueva ley, una nueva regulación que podría mejorar la planificación, los tiempos de respuesta, etc. Probablemente todo lo anterior, todo esto sea cierto, ya que sobran casos, hay bastante evidencia de errores técnicos, de coordinación institucional, arrogancia de promotores también, que prefieren pedir perdón antes que pedir permiso. Pero lo que subyace probablemente a esto es que hay que tomar opciones. Los países tienen que definir rutas, tienen que enfrentar los trade-offs
que cada proyecto o cada paso involucra. Y en esto probablemente, más allá de las agendas legislativas que tengamos hoy día, falta gestión política. Eso yo creo que escasea. Y en ese contexto, la carta que citaba Daniela probablemente pone el foco en eliminar, derogar y reemplazar, como esta se titula, pero probablemente tenga ahí una omisión relevante en lo que es la gestión política, y no estoy hablando de este gobierno, de esta administración, sino que de la anterior, y probablemente la que venga va a enfrentar con creces este desafío. Así que eso se da o se está viendo mucho en el sector energía, pero no es privativo de otros sectores de la economía, del quehacer nacional, y lo abordaremos con nuestra invitada, lo tocaremos con la invitada que tenemos al programa del día de hoy. Pero antes de partir, vamos con una canción noventera, vamos con un tema de Mike and the Mechanics, Over My Shoulders, y volveremos con la invitada al día de hoy. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart, I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. Funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Every day it's a losing battle. Just to smile and hold my head up high. Could it be we belong together? Baby, won't you give me one more try? One more try. Looking back over my shoulder, see that look in your eye. Love that it could be over, but I never wanted to say goodbye. Looking back, oh, with an aching feeling inside. Oh, deeper and deeper, I can hide. Bueno, hemos escuchado la canción Over My Shoulders de
de Mechanics y vamos a presentar a nuestra tremenda invitada de hoy. Ella es una abogada destacadísima del sector. Se trata de Teresita Vial. Hola Teresita, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Ya, déjenme contarles quién es Teresita Vial, para quienes no la conocen. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales, es diplomada en Derecho de Recursos Naturales y Medio Ambiente de esa misma, de la Universidad de los Andes. También tiene estudio de postítulos en concesiones, autorizaciones y permisos administrativos, regulación y mercado eléctrico. Una gran experiencia en materias de energía, medio ambiente, recursos naturales. Se ha desempeñado en diversas empresas como Verano Capital, Engie Factory, Solec, entre otros. Fue directora de Asesol, la asociación, ¿no es cierto?, que agrupa las empresas solares. Docente de diversos programas de posgrado en la USACH y en la Universidad de Chile. Y hoy día es directora del área de energía de Lembeille. Muy bienvenida, Teresita. Gracias, Dani. Y gracias por lo destacadísima que viniendo de ti es un mayor halago, así que gracias. Muy bien, Teresita, vamos a darle curso a la conversación. Y hace pocos días, esto nos ayuda como cortina a la pregunta, circuló una carta de connotados personeros de la discusión pública, abogados, economistas, un espectro bien amplio, que se referían a cómo nos está afectando la obtención de permisos. Es un tema que ha estado presente reiteradamente en la discusión pública, política, económica, más aún cuando se quiere crecer o se quiere reactivar el crecimiento que muestra Chile en los últimos años, que es bastante flojo, bastante pobre. Entonces, se acuña desde hace ya bastante tiempo el término permisología por su impacto en el desarrollo de proyectos de inversión, de infraestructura en diversos sectores, no solamente en energía. ¿Cómo te aproximas tú a esta cuña o a este término que se ha ido utilizando y manoseando recurrentemente en el tiempo? ¿Y cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu aproximación? ¿Hay o no un problema en la obtención de permisos ambientales y sectoriales, en energía principalmente? Pero si puedes dar otro ejemplo, bienvenido, ¿por qué no? Sí, mira, la palabra permisología a mí me carga, no es la primera vez que lo digo, porque además, como tú lo mencionaste ahí, se ha manoseado tanto que ya es como un término además muy peyorativo. Entonces, también pasa que para aquellos que nos dedicamos a asesorar en el desarrollo de permisos, de proyectos, digamos, de los cuales gran parte de eso es la solicitud de permiso, como que esta como connotación peyorativa, como que si fuera como netamente como una burocracia administrativa o estatal el pedir permiso y como quiero joder a las empresas por joder, es bien erróneo esa aproximación, y es la que algunos han tratado como de implantar, digamos, y la mayoría de eso son aquellos que probablemente nunca en su vida han tramitado un permiso ni han desarrollado un proyecto, ¿ya? Y a ver, hay que partir de la base que los permisos son en la forma justamente de protegernos a nosotros frente a obviamente actividades de privados que pueden colisionar con derechos en el fondo del resto de los habitantes. No solo medioambientales, sino que de espacio público, digamos, de regulación, digamos, del desarrollo de actividades económicas que pueden colisionar con el desarrollo de mi actividad económica, etc. ¿Ya? Entonces, los permisos, lamentablemente para algunos, son necesarios, ¿ya? De ahí a cómo regular o cómo diseñamos esos permisos, cómo diseñamos la obtención de esos permisos, es otra cosa. Entonces, creo que es súper importante como separar la paja del grano, digamos, del trigo, y definir bien el problema, ¿ya? Yo la carta que tú mencionas, o sea, no concuerdo con ella, digamos, y además
puede ser viendo en este sentido, pero de nuevo, tú miras la lista de las personas que escribieron esa carta y probablemente ninguno ha desarrollado ni pedido permisos, digamos, ni ha estado ahí. No quiero decir que no sea un tema que ocurre. Sí, efectivamente, en Chile hoy en día pedir permiso para desarrollar un proyecto, para operar un proyecto, es una tarea difícil y larga, pero lamentablemente para ellos va a seguir siendo necesaria, ¿ya? Y las causas yo creo que son además compartidas. No solo está la administración pública es la culpable, entre comillas, de esta demora, sino también gran parte de esa culpa es de los mismos desarrolladores, de los mismos que piden permiso, digamos, que en esta, obviamente, apuro por desarrollar los permisos, por ser los primeros, por conectarse primero, por buscar, digamos, en el fondo, el terreno que esté cerca del punto de conexión, en el caso del proyecto de energía, pasan por alto muchas cosas, en el fondo. Como, oye, encontré un terreno, está al lado de la subestación. Mira, fíjate que ese terreno está lleno de guayacanes y además está la golondrina de la costa y además, mira lo mismo, pero está el punto de conexión. Me tengo que poner ahí. ¿Cómo lo hago? Y ahí vamos pasando por encima cosas y así. Entonces, también el desarrollador de proyecto tiene su grado de responsabilidad sobre esto, digamos, y también es un tema compartido. Entonces, por eso a mí me pasa que esto de la permisología y tan manoseado que se ha puesto y otorgándole tanta importancia a la falta de desarrollo de la actividad económica en Chile, cuando hay un millón de otros factores, digamos, me parece que es una aproximación errada. Y creo no estar sola en esta conclusión, y coincidentemente la gente que se ha dedicado en su trabajo profesional a asesorar el desarrollo de proyectos, tanto in-house como consultores, concuerdan en lo mismo. Aquí hay culpas compartidas y por lo tanto no se está identificando completamente el problema, y al no identificarse, por más de que hagamos leyes y más leyes, esto no se va a solucionar. Eso es una primera aproximación. Sí, dijera que no estaba de acuerdo con el contenido, más allá de los autores, más allá de quienes suscriben esa carta, pero reconocen que está el problema. Entonces, indagar, ¿en qué no estás de acuerdo con lo que se escribió? ¿En qué no estás de acuerdo con lo que ellos suscriben? Eso, me parece que el problema que ellos identifican no es necesariamente ese. O sea, además se centra demasiado el tema en el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Monumentos Nacionales. Y sí, efectivamente el Consejo de Monumentos Nacionales desde hace un tiempo a esta parte está actuando muy negligentemente, digamos, también por una regulación también muy desactualizada, por decirlo de alguna manera, digamos. Pero eso no es todo, o sea, no todos los proyectos tienen problemas con el Consejo de Monumentos Nacionales. No todos los rechazos de permisos son arbitrarios. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del Naranjillo. ¿Qué hace la CONAF si un proyecto afecta al Naranjillo? Si la CONAF, dentro de su regulación, en la ley de bosque nativo, dice que una de las especies protegidas, altamente protegidas, es el Naranjillo. Y luego de eso viene un artículo que dice: usted no puede cortar especies protegidas a menos de que cumpla ABC. Entonces, ¿qué hace CONAF? Dice, no, ¿sabe qué? Sí hay naranjillo, pero ¿sabe qué? Me da lo mismo, no, córtelo y ahí vemos. Eso no es una decisión de CONAF, es una decisión estatal. Es el Estado el que tiene que decir, ¿sabes qué? El proyecto de tierras raras es mucho más importante para el país en términos de inversión, en términos de desarrollo, y por lo tanto, entonces, vamos a permitir que este proyecto, si bien impacta al medio ambiente de esta forma, compensa por otro lado y en el fondo vamos a abstraer de una evaluación ambiental de los organismos sectoriales esto porque ya es una decisión política. Pero no le puedes pedir a CONAF que deje de aplicar la norma. El naranjillo es una especie protegida y a la CONAF le están preguntando, ¿qué opinas de que corten naranjillo? ¿Qué va a opinar? Que no se puede cortar los naranjillos. Entonces, no es un tema de... sin perjuicio de que sí, efectivamente hay algunos organismos que son más arbitrarios y hay veces que sacan requisitos de no sé dónde, hay de todo,
Pero yendo a la carta y como los temas más como polémicos que han sido el Naranjillo, Dominga, qué sé yo, es un problema ya de que si el Estado hay proyectos que son estratégicos, desde antemano tiene que definirlos como tal y establecer un proceso de evaluación ambiental y de permisología distinto, lo mismo con la línea eléctrica, distinto al normal, pero no puede pedirle a los organismos sectoriales de que dejen de aplicar la norma. ¿Se entiende? Por eso es que no estoy de acuerdo con la carta, en el fondo. No tiene que ver con un tema de que de CONAF es arbitrario. No, CONAF, esa es su función. Y si alguien quiere que no sea su función, bueno, la instrucción tiene que venir de arriba. Oye, Tere, mira, existe de todas maneras, ¿no es cierto?, un diagnóstico de que el ejercicio de las potestades públicas a los distintos organismos que participan en el otorgamiento de permisos puede ser mejorado, ¿no es cierto? Este propio gobierno ha impulsado una agenda proinversión para como ponerle una chapa, que tiene varios proyectos, y uno de ellos la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que es la que está más avanzada del grupo de proyectos de ley. Está allá en segundo trámite, está en la Comisión de Hacienda, le queda poco, ¿ya? ¿Qué impresión tú tienes de este proyecto y cómo podría impactar el desarrollo de los proyectos del sector eléctrico en particular? A ver, es un proyecto que sin duda establece un avance en términos de ya, en el fondo, darle una forma al asunto de la solicitud de permisos para desarrollar o operar un proyecto, digamos, una regulación común, digamos, sin perjuicio que igual cada sector va a mantener su regulación, y eso es uno de los problemas que se están visualizando, digamos, respecto a la norma específica versus la general, pero sin duda es un avance, ¿ya? Sin embargo, ahí concuerdo también con otras presentaciones que han hecho otros abogados también en la comisión, en que se están ocupando técnicas que probablemente no van a llevar a la certeza que se requiere, digamos, jurídica, como el silencio administrativo, como las autorizaciones administrativas en vez de los permisos. Y no se están abarcando o poniendo ojo en otros temas, como por ejemplo de que, claro, dicen, mira, los permisos les vamos a poner una fecha tope de otorgamiento del permiso, y si no, o aplica el silencio administrativo o se va a multar al organismo o al funcionario de turno. Y eso no soluciona el problema. Solucionar el problema es dotar al organismo de gente especializada en esto. Nos pasa a los que tramitamos permisos que de repente te encuentras con, en el caso por ejemplo de energía, con funcionarios que no saben lo que es una servidumbre eléctrica. Entonces tú tienes que partir explicándole lo que es una servidumbre eléctrica, porque te la deniegan, porque te dicen cómo el predio dominante va a ser un proyecto eléctrico. Si la servidumbre, ahí la dan y me da a entender, son dos inmuebles. Cuando un abogado, entonces tú, no, pero es que la servidumbre eléctrica es distinto. Usted está trabajando en bienes nacionales en el área de concesiones de uso oneroso eléctrica y no sabe lo que es una servidumbre eléctrica. O sea, hay que partir de esa base, digamos. Entonces, tenemos que, mientras tengamos gente más capacitada y que conozca más del tema, la resolución de los permisos va a ser más rápida, porque no tienen que partir de cero estudiando, o se evitan estos rechazos, digamos, por no conocer el tema, ¿ya? Entonces, poner una fecha, como decir, oye, te tienes que demorar 2 meses, pero no arreglando el tema de fondo, me parece que no vamos a llegar muy lejos, digamos así. Entonces, ese es un tema que hay que ver bien, digamos, quiénes están a cargo de ver el tema de los permisos. Por otra parte, lo que es la unificación de los requisitos. El sistema de evaluación ambiental lo está haciendo bastante a través de la guía, pero el organismo sectorial es poco, digamos. Y eso es una necesidad. O sea, lo que hace el MIMBO, la División de Desarrollo Urbano, emitiendo circulares o DDU, aclarando temas. Por ejemplo, en las baterías, ya la que salió hace poco, no sí. se requiere permiso de edificación para las baterías. ¿Por qué? Por A, B, C, D. Eso es una ayuda gigante, porque después uno va al MIMBU del Maule y si te dicen, no, usted necesita permiso de edificación, uno va y le muestra la circular, le dice, oiga, mire, aquí dice que no.
Y ahí avanzamos, ¿ya? Entonces, no necesitamos leyes que se demoran 4 años, o sí, pero además necesitamos este tipo de cosas que se pueden resolver ahora. Circulares, aclaraciones, la Contraloría que salga a aclarar temas, los mismos organismos desde su sede central que salgan a emitir circulares aclaratorias. Se necesita esto, no sé, en aquellos temas en que sabemos que hay cierta arbitrariedad de los organismos, y yo no niego eso. O sea, el SAC, por ejemplo, en una región para presentar un IFC pide la RCA o la carta de pertinencia y en otro no, cuando la norma dice que no hay que pedirla. Entonces, ese creo que son el tipo de cosas que hay que abarcar y no se están abarcando. Y el tema de acortar los recursos administrativos contra la resolución de calificación ambiental y otros, digamos que uno tiene su resolución de calificación ambiental y puede estar peleándola, no sé, los 10 años siguientes con a quien se le ocurra presentar un recurso contra ella. Cuestión que tampoco se ve que estén poniéndole mucho empeño, digamos, en solucionar eso. Entonces, va a llevar la suma, es un gran avance, pero creo que hay temas muy importantes que se están pasando por alto y que entonces no vamos a avanzar mucho sin solucionar eso. Siguiendo el hilo del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, he entendido que parte de una agenda amplia y donde se abarcan básicamente 4 proyectos de ley en el tema ambiental, fiscalización, se modifica el régimen de concesiones marítimas y también se pretende transformar la institucionalidad que está ligada al patrimonio cultural. Yo creo que ya nos deslizabas antes de la respuesta anterior, pero a riesgo de ser redundante. ¿Te parece aceptada esa agenda? ¿Hay algo que es más crítico? ¿Hay algo que es más urgente de abordar? Sí, yo creo que el que mejora la evaluación ambiental es de los más importantes, porque en el fondo también lo que se busca es que, y lo que se buscó desde el principio, es que sea una ventanilla única, o sea, que uno ingrese a un proyecto y salga con la autorización completa para construir u operar ese proyecto, ¿ya? Entonces, y que esa autorización además en el fondo sea robusta, o sea, que no pueda llegar alguien que vecino y que se cambió antes de ayer y diga, oye, voy a presentar un recurso contra esa autorización, digamos. Entonces, yo creo que eso es clave, digamos, tener un procedimiento de evaluación ambiental unificado y obviamente que se pueda recurrir contra las resoluciones, pero con un plazo y quienes puedan recurrir sean personas determinadas que hayan tenido relación con la evaluación ambiental, ¿ya? Y por eso creo que ese es el más importante. De ahí hay otros temas, obviamente, como el Consejo de Monumentos Nacionales, al que se le ha dado mucho bombo, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente tiene un retraso muy importante, es muy engorroso. A mí personalmente me ha tocado en proyectos de que encuentran, no sé, restos de que no se identifica muy bien quién es. No lo voy a llevar a la ironía de la tapa Coca-Cola porque eso no es tal, digamos, pero sí restos que parecieran tener cierta antigüedad, pero te hacen una cantidad de pozos de sondeo, qué sé yo, que al final el proyecto se cae porque es más caro hacer los pozos de sondeo que el proyecto mismo, ¿ya? Entonces, efectivamente es un problema, pero no todos los proyectos tienen hallazgo arqueológico, o sea, ni el 50%. Entonces, decir que ese es como el culpable de esto, no. Por ejemplo, los proyectos, saliendo un poco de la energía, los proyectos urbanos, sí, con la excepción del metro, la mayoría no encuentra hallazgo arqueológico. Entonces, el retraso no es por el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, me parece que si bien es importante la modificación del Consejo de Monumentos Nacionales, no va a apurar necesariamente los temas. Sí, por ejemplo, el de concesiones, al menos para nuestro mercado, es importante, ¿no? Concesiones marítimas, que ahora se supone que va a pasar al Ministerio de Bienes Nacionales, y nosotros vemos desde el lado de energía como el Ministerio de Bienes Nacionales se puede demorar 2 años en otorgarte una concesión de uso oneroso para un proyecto de energía. Entonces ahí tú dices, ¿cómo? O sea, en el fondo agarramos el problema de una mano para tirárselo a otra mano que está igual de cargada. Entonces,
Eso, me parece que creo que hay que concentrarse más bien en primero hacer un diseño que se cumpla, que es el sistema de evaluación ambiental, y luego vamos viendo cómo los organismos sectoriales abordan eso, que yo creo que, insisto, que tiene que ver con más gente y más capacitada. No solo tener más gente, sino que esté capacitada, que dentro del organismo estén divididos por área de energía, área inmobiliaria. No es lo mismo desarrollar un proyecto de energía que un proyecto inmobiliario. Tienen cosas en común, pero claramente no es lo mismo. Entonces, me parece que mientras capacitemos o capacitemos sí, a los organismos, los proyectos van a empezar a o los permisos van a empezar a salir más rápido, porque el funcionario de turno va a entender mejor qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces, eso. Y bueno, otro problema que se está viendo es que, como les decía, el proyecto de ley es marco, en el fondo, como un paraguas que va a abarcar todo. Pero de ahí, ustedes saben bien que están cada organismo con su regulación, con su ley, con su reglamento, que ahí va a chocar sí o sí. Entonces vamos a tener que entrar a picar en cada ley. Entonces nos podemos pasar eternamente en esto. Entonces tenemos que buscar alguna manera de hacerlo por el lado, digamos, sin meternos necesariamente en la ley, optimizando lo que tenemos. La Dani sabe que nosotros el derecho administrativo tenemos ciertos principios que, si tú los miras y dijeras los aplico, podríamos solucionar un montón de cosas: coordinación, eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso, me parece que no hay que ponerle tanta fe a la ley o creer que eso va a solucionar todo, porque me parece que hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo previo a eso, en el mismo Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, sin tener que esperar que se pongan de acuerdo en el Congreso para sacar esta ley. Oye, Tere, bueno, hemos conversado, ¿no es cierto?, con un panorama general de estas modificaciones, pero tú que te dedicas precisamente a asesorar proyectos el desarrollo de proyectos eléctricos, fundamentalmente, ¿cómo tú percibes que está en ese ámbito la industria? ¿Cómo calificarías el momento actual de la industria? ¿Cuán dinámico se mantiene la industria en el desarrollo de nuevos proyectos? Yo creo que nosotros somos la industria más o menos afectada, por decirlo de alguna manera. Los proyectos de energía, la mayoría se aprueban ambientalmente, obviamente con excepciones del megaproyecto de hidrógeno, que es, en el fondo, es evidente que un megaproyecto de ese tipo no va a aprobarse a la primera, ni entrar a la primera, digamos. Creer lo contrario es que tapar el sol con un dedo. Proyectos nuevos como desaladora creo que ya deberían estar despegando. Bueno, eso no es eléctrico, pero tangencialmente, por ejemplo, por el proyecto de Colbún, son nuevos, y por lo tanto ahí también está la dificultad, pero la generalidad de los proyectos de generación, por lo menos, tienen una tramitación bastante rápida, digamos, y la tasa de aprobación es alta. El problema está en transmisión, obviamente, ¿ya? Y ahí el problema en transmisión es curioso también, porque en el fondo se creó un mecanismo en que en teoría se iba a hacer como una evaluación anticipada, digamos, ambiental, para que el Estado le entregara a quien se adjudicara la construcción, ya más o menos: mira, tú vas a hacer la línea por acá, están estas comunidades, estos permisos se tienen que pedir, y tú vas a entrar con esta cuestión más o menos ya más o menos armada. Se hizo la ley. Yo no conozco ningún estudio de franja que se haya hecho. Si ustedes, digamos, Quimarlo allí, dijeron no vamos a hacer el estudio de franja porque nos demoramos mucho en hacer el estudio de franja, y ahora alegan porque se están demorando mucho porque hay muchos permisos. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? En el fondo, si quizás hubiera hecho el estudio de franja, te hubieras dado cuenta de que ese trazado no servía porque iban a tener que pedir. Entonces, yo creo que eso demuestra mucho cuál es la realidad del problema, que a veces nos queremos acelerar mucho, y acelerándonos mucho creemos que ganamos tiempo cuando al final lo estamos perdiendo, ¿ya?
Y otra cosa es que obviamente que obras como Quimarlo Aguirre tienen que tener un tratamiento especial. No pueden entrar a evaluación ambiental como cualquier otro proyecto. O sea, tienen que tener un fast track, tienen que tener cierta evaluación previa, digamos, como el estudio de franja, que sí, puede no servir y puede haber estado mal diseñado, pero bueno, rediseñémoslo y hagamos que funcione, que sirva. Pero no le podemos seguir echando la culpa al empedrado, que el sistema de evaluación ambiental, que las comunidades, que no. Si uno quiere solucionar eso, uno tiene que agarrar y decir, esta línea es vital para el sistema eléctrico. Y por lo tanto, yo no le voy a entregar la responsabilidad del sistema de evaluación ambiental, ni a las comunidades, ni al SAC, no, la voy a tomar yo como Estado, y por lo tanto voy a determinar que esta línea se va a construir, obviamente cumpliendo ciertos requisitos ambientales, evidentes, pero no va a tener que ser sometida al proceso de evaluación como lo haría una línea, no sé, de 5 kilómetros de 3 kV. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso, que el problema viene más de arriba y que se está tratando de echarle la culpa al empedrado y no, la culpa es de este. Pero si queremos que los proyectos estratégicos salgan, hay que darle esa calidad. Y ocupar las herramientas que sean, estudio de franja. Entonces, eso me pasa en transmisión, que creo que es el área más afectada dentro del mercado eléctrico, digamos, con el tema de los permisos. Generación, vamos bien, y los rechazos también a veces, como se les digo, a veces se los merecen, digamos. O sea, porque también se da esa dificultad del punto de conexión, el terreno cerca del punto de conexión, porque si no sale muy caro y qué sé yo. Pero cuando ocurre eso, obviamente que a veces en el fondo se pasan por alto y muchos desarrolladores prefieren pedir perdón que pedir permiso y no, a veces no es lo más eficiente a largo plazo. Bueno, estoy viendo acá que hay un estudio de franja, pues, de Entre Ríos, Pichirropuyi, una línea. Imagínate. Uno que se supone que es el que debería dar un poquito de know-how, ¿no es cierto? Para ver de si resulta, si sirve este instrumento de alguna manera. Creo que ha faltado know-how, ¿no es cierto? O si no, cómo modificarlo para que resulte. Claro, Pero exactamente. tenerlo ahí llenando páginas de leyes, no. Tengo que interrumpir, lamentablemente la tengo que interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. Pausa es musical. Así que le quiero pasar el micrófono, ya lo ha ocupado bastante Teresita, pero en el sentido musical, y que nos comente qué canción ha elegido y por qué la ha elegido para que hagamos esta pausa musical. Sí, mira, la última vez me fui por lo latino argentino, el último programa. Y ahora me voy más por lo anglo, cantante británico, digamos. Y lo descubrí hace un par de años a través de la serie de Netflix, como mi mamá. De Netflix, que no sé si ustedes la vieron, Big Little Lies, que si no la vieron, véanla. Sí, la vi. Buena. Y era la canción principal, y de ahí descubrí al artista, que es muy bueno, escúchenlo también. Así que ahí les regalo Cold Little Hearts de Michael Kiwanuka, y que tiene un disco bien bueno. Estuvo en Chile hace poco, así que y si no vieron la serie, insisto, veanla. Muy bien, por la recomendación Teresita, vamos con Cold Little Heart y volvemos al segundo bloque del programa el día de hoy. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Bleeding, I'm bleeding.
one day at a time. Bleeding, I'm bleeding, my cold little arm. Oh, I can't stand myself, and I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In you and I. In you and I. Ya estamos de vuelta para iniciar el segundo bloque con Teresita Vial y bajemos un poco a lo más eléctrico y a lo más contingente también y de temas diversos que se discuten en términos de regulación. Y bueno, tú fuiste directora de Acetsol y llevarte al terreno del proyecto de ley del subsidio. ¿Cómo evalúas la decisión del Ministerio de Energía de insistir con este cargo FED, denominado cargo FED, que busca recaudar desde la compensación de los pequeños y media generación cierto monto y lo utiliza como un pilar de financiamiento del subsidio eléctrico? Ya llevamos, no sé, todavía no cumplimos un año, pero estamos muy cerca con este proyecto en discusión y se insiste, al menos a través de la prensa, las últimas notas de prensa sí lo confirman, de que el Ministerio de Energía va a insistir con ese pilar de financiamiento. ¿Qué opinión a esta altura del partido tienes, habiéndose discutido esto ya más adelante? No, yo creo que es obstinación. No le puedo poner otro nombre al asunto, porque en el fondo saquemos de la discusión el tema de los PMG en relación a si producen una distorsión o no, si es un subsidio o no es un subsidio, saquemos. Ya, y que tiene que ver entonces con este término de autocontención y de financiar políticas públicas con recursos de privados, recursos que unos pueden considerar que son sobre rentas o que no corresponden, da lo mismo, pero son recursos de privados porque la regulación así lo establecía, digo, no es que se los apropiaron. Y entonces ya obstinación porque, por ejemplo, en la última sesión del Senado, economistas, grandes abogados, le dijeron al ministro, lo que usted está haciendo no corresponde. Y no se trata de un tema de voluntad o de mira, que queremos ayudar a la gente. Ok, ayudemos a la gente, pero para algo hay un Estado de Derecho. O sea, que tenemos que, en el fondo, respetar la regulación, la Constitución, para definir las políticas públicas para ayudar a la gente. Entonces, no es como a toda costa. Entonces me parece que ya lo del ministro es obstinación. No veo cómo, porque en el fondo también, si el fin es dar un subsidio eléctrico estable para las familias necesitadas, esto es lo menos estable, o sea, porque en el fondo si llega a salir, va a llegar al Tribunal Constitucional sí o sí, empresas van a demandar al Estado, no sé, por el CIADI o no sé, por algún mecanismo. Entonces estabilidad no tiene este subsidio si es que lo financia de esta forma. Lo mismo con los contratos, no solo con el tema de los PMG, el tema de la renegociación de los contratos, que también ha dado a entender un poco a la gente como de que si esto fuera netamente una voluntad, entonces pone a las empresas en una posición de apuntar con el dedo. Es como tú no quisiste negociar o tú no quisiste dar tu parte del precio estabilizado, eres malo y no quieres ayudar a la gente. Y hay un trasfondo mucho más grande atrás, o sea, entonces eso me parece que el ministro básicamente también creo que tiene una instrucción desde arriba que es, no creo, lo sé,
no hay plata y aguanta como sea esto, pero no hay plata y nosotros tenemos que salir en el fondo jugando sin, digamos, afectar nuestra imagen frente a la gente. No me quiero poner política, pero ya en el fondo es evidente un poco que eso es lo que están haciendo. Efectivamente, Teresita. Y ahora te voy a bajar a un tema más específico aún, que es la discusión reglamentaria que se está dando en el marco de la modificación al Decreto Supremo 125, que es el reglamento de la coordinación para quienes no lo saben. Y en ese reglamento se está haciendo una modificación que es bien relevante, y es que se pretende incorporar a los pequeños medios de generación distribuida en los recortes por falta de capacidad del sistema para colocar, ¿no es cierto?, la generación de igual costo variable. Entonces, en definitiva, recortar a los PMGD de la misma forma o en los mismos casos en que se recorta, ¿no es cierto?, a los proyectos de mayor escala. ¿Tú crees que el mundo PPD está preparado para una modificación de esta naturaleza y quizás más de fondo? ¿Qué opinas de esta modificación? ¿Se justifica de alguna manera mantener un tratamiento que es más favorable para los PMGD, obviamente, en esta materia? A ver, yo creo que esto, si bien es como novedad, por decirlo de manera regulatoria, en la operación no lo es. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que el artículo 45 efectivamente no aplica la prorrata a las instalaciones con autodespacho, en el fondo, y eso obviamente son los PMG. En la práctica, el coordinador sí instruye a la distribuidora prorratear cuando los PMG invierten flujo y ocupan una capacidad, digamos, más de la determinada en las instalaciones de transmisión, ¿ya? El autodespacho en distribución con esta modificación del 125 va a seguir. O sea, en la medida de que no reviertan flujo, los PMG pueden seguir inyectando en distribución, digamos, a la hora que quieran y cuando quieran, ¿ya? Si el problema es que en el fondo esa energía se vierte, por decirlo de alguna manera, porque no se ocupa en distribución y llega arriba, ¿ya? Y hoy en día, cuando llega arriba, igualmente se limita, ¿ya? El 88 trató de solucionar esto diciendo que en el fondo los IGC tenían que limitarse cuando se identificaran congestiones en lineal de transmisión, cuestión de que allí yo creo que es la madre del cordero. O sea, la distribuidora, en particular una, prefirió interpretarlo de una manera y no limitó. La SEC también a su modo se hizo la sueca y como que dijo, no, ¿para qué me voy a meter? No voy a entrar a aclarar esto, hasta que le llegó el tema encima y aclaró, y finalmente, efectivamente, las distribuidoras tenían que limitar los ICC mucho antes para que no ocurriera esto. Pero ya estamos en esto, digamos, y me parece de toda lógica que se les limite, digamos, la entrada a transmisión, porque nunca fue la idea, digamos, que llegara todo ese volumen de energía a transmisión, porque si hubiera sido desde el principio así, no me cabe duda que hubieran entrado a la prórroga, ¿ya? Lo que sí, y por lo tanto, en conclusión, me parece que desde ese punto de vista no cambia mucho la situación. O sea, los van a prorratear igual como los prorratean ahora, en el fondo, bajo otra norma, ¿ya? Lo que sí me parece más problemático es que ese prorrateo o en el fondo, la inyección que se considera es como de todos los PMGs tomados como un todo. Entonces, obviamente ahí van a pagar justo por pecadores. En el fondo es como el que entró último, en teoría debería haber sido limitado para no, en el fondo, generar esto. No fue limitado y ahora, por culpa de ese, van a limitar a todo el resto, ¿ya? Porque la norma dice que el coordinador básicamente va a tomar, no sé, 100 megas y no 9 más 9 más 3, sino que va a tomar todo el PMG y va a decir, ya, tengo 100. Tengo que recortar porque la capacidad
en las instalaciones de 80, entonces voy a hacer un recorte y después la distribuidora que se encargue de repartir. Y ahí yo creo que va a haber un problema, efectivamente. A lo mejor ahí la norma puede hacer la diferenciación de que la distribuidora reparta esa prorrata según, en el fondo, la fecha del ICC, digamos, según si en los estudios que se hizo, los estudios de flujo que se hizo en su minuto, identificaban esa congestión o no, digamos, si no identificaban esa congestión, era como venir a cambiar la situación operativa del proyecto, que bueno, a nivel utility ocurre todo el tiempo, pero eso, me parece que la norma está bien en cuanto a que si el flujo llega a transmisión se tiene que prorratear igual como al resto de los generadores, pero creo que la prorrata que instruya al coordinador a la distribuidora aguas abajo debería repartirse de otra manera, no a prorrata de todos los conectados independiente de la fecha en que se otorgó su ICC. Que a su vez creo yo que no afectaría aguas arriba, digamos, es todo agua abajo y sáquense los ojos abajo y arriba solucionan el problema, pero abajo sáquense los ojos, pero ahí en teoría no afecta al resto, más que a los PMG. Sí, quiero volver a los temas legislativos. Pensando en que los últimos 2 años, primero fue este proyecto fallido de transición energética que terminó en un contenido residual y ocupó bastante energía, bastante recursos, bastante tiempo, tal cual el último año el proyecto de ley del subsidio. Pero sabido es que estamos ya en un periodo electoral que se va a ir intensificando, donde hay comandos, grupos, candidatos, programas que se van a tener que estructurar. Entonces, desde ahí te pregunto, ¿cuáles son los temas urgentes, necesarios que se deben poner en la mesa, en la agenda de políticas públicas, agendas legislativas, regulatorias incluidas en la pregunta? A ver, no quiero partir por lo obvio, que ya saben, la reforma de distribución, como ya es demasiado repetido, pero creo que eso, que la institucionalidad, y la Dani, bueno, también es su tema, es uno de los grandes culpables en el fondo de este estancamiento regulatorio, ¿no? ¿Ya? Incluido el que todavía no tengamos una reforma en la distribución, que se regula en base o sobre lo contingente y no sobre lo necesario, digamos, y eso tiene que ver, obviamente, creo yo, con la institucionalidad. Me atrevo a decir, quizá ya polémicamente, que no sé qué tan necesario es un Ministerio de Energía, digamos, de que en el fondo cada 4 años no se hace cargo del tema regulatorio, sino del tema, digamos, contingente. Entonces, si es para eso, podríamos tener el Ministerio de Economía que se haga cargo de los subsidios, de cómo la gente, que me parece de suma importancia, no le estoy quitando importancia, pero no es el tema en el que tiene que estar metido 1 año y medio el ministro de Energía, ¿ya? Entonces, y bueno, luego de que salen las leyes, los reglamentos se demoran años, las normas técnicas, para qué decir, entonces ahí nos vamos quedando pegados. Entonces me parece que la institucionalidad es un tema muy necesario de abarcar, de tomar. Si tenemos los organismos necesarios, capacitados también para hacer las normas que regulen el mercado eléctrico, porque de esa manera nos evitamos, digamos, que se nos... porque tenemos un sistema que funciona de forma armónica, digamos, con pocos costos laterales, porque en el fondo tenemos una regulación actualizada que abarca los problemas en el minuto y no 5 años después, y que los abarca de buena manera y no en base a parches, y para eso hay que tener una dedicación casi que exclusiva. Entonces, la Comisión Nacional de Energía, con procedimientos tarifarios, valorización de instalaciones,
de normas técnicas, asesoría obviamente también al Ministerio, un reglamento, todo al mismo tiempo. El Ministerio de Energía, con los subsidios, al mismo tiempo haciendo reglamentos, al mismo tiempo haciendo electrificación rural, y la señora Juanita y el NetBeam. No, o sea, tener también de nuevo, igual que en el caso de la permisología, gente capacitada. O sea, la rotación, lo mencionaba, lo han mencionado harto, digamos, el tema de la rotación. Salen los cabros de la universidad, 2 años de experiencia y se ponen a hacer normas y después al año salen y después entra otro. ¿Cómo podemos tener regulación de calidad así? Imposible, digamos. Y la regulación también requiere de su grado de realidad, digamos. O sea, no puede ser solamente una regulación en abstracto, porque después cuando se pone en práctica no se puede, o sea, no funciona, digamos. Como la realidad con la teoría no están funcionando. Entonces, eso. Y de ahí, obviamente, la bajada a la reforma de la distribución, pero de nuevo, para que una reforma a la distribución sea eficiente o tenga éxito, necesariamente tenemos que tener una buena institucionalidad que se haga cargo de las normas que en el fondo después se van a requerir, de los reglamentos, de que diseñe un buen proyecto de ley acorde a lo que tenemos, a cómo podemos implementarlo. Eso básicamente. Creo que también la ley de transmisión hay que hacerle algunos ajustes, y ajustes no pensados solamente en un segmento, como se intentó hacer con los ingresos tarifarios, sino que un ajuste ya pensando en dar una mejor señal de localización, el tema de acceso abierto también. Creo que si no, en el fondo estamos llenando de generación y no estamos planeándola, cuando es raro decir cómo planeamos la generación, pero debería poder planearse, digamos. ¿Sí? Si los centros de consumo, o si el consumo está en un lugar, es ilógico que sigamos poniendo a 500 kilómetros de consumo la generación. Y es evidente que ahí vamos a necesitar más transmisión, pero ¿es lo que necesitamos es más necesariamente más transmisión? ¿O organizar todo el cuento de mejor manera? Entonces, eso creo que son los temas que deberían, ojalá, tomar la próxima agenda, porque ya llevamos 8 años como de verdad en nada. O sea, en PECs, PMGDs y eso, entonces como... Sí, pues. Así nomás, lamentablemente ha sido. Teresita, tenemos que ir cerrando nuestro programa. Ha sido una conversación súper entretenida, hemos tocado diversos temas, y como es tradicional en nuestro programa, te invitamos a hacer una última reflexión, enviar a quienes nos escuchan un último mensaje con el que resumir, ¿no es cierto?, tu visión, que se llama Hacer la Luz. Así que, Teresita, muchas gracias por estar con nosotros hoy y te invitamos a Hacer la Luz. Gracias a ustedes por invitarme, de nuevo, muy entretenido en los temas más que tocamos. Y yo hago una invitación a todos los actores del mercado a una unidad, y que esa unidad también sea con cooperación, digamos, que no querer tirar agua solo para su molino, sino que en la medida de que todos cooperemos para tener un sistema, digamos, lo más equilibrado posible, cada uno a su vez después va a poder tirar agua para su molino. Pero hoy en día yo creo que estamos muy como cada uno quiere tener el beneficio de su metro cuadrado, y así no vamos a avanzar. Llevar las conversaciones a un lugar más técnico, digamos, más objetivo, y con un sentido también más de realidad, no una regulación tan abstracta. Y eso creo que se logra, eso, como teniendo un objetivo común, sacándole subjetividades y sacando como réditos personales para su propia empresa, para su propio segmento, porque el Estado lo necesita demasiado todos los privados para hacer esto, solo no lo va a hacer, ya lo sabemos. Entonces, si nosotros tampoco cooperamos, no vamos a seguir remando en círculo. Eso.
Gracias, Gracias, Teresita. Teresita. Gracias a Vamos ustedes. cerrando el programa del día de hoy. Y antes de despedirnos, Daniela, ¿con qué tema nos vamos? ¿Con qué tema cerramos el programa de hoy? Bueno, elegí una canción como manera de ¿cómo se llama? De apoyo. ¿Ah? Entenderá el que entiende. Es una canción súper bonita de Bruce Springsteen y se llama Streets of Philadelphia. Gracias, Dani. Está especial por el Bien. día. Nos despedimos y nos vemos en una semana más. Adiós. Gracias, que estén Teresita, bien. nuevamente. Chao, Chao, un chao. abrazo. Chao.